Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y Usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y Usted. Cuando Jesús salió y se iba del templo, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y él respondiendo les dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo que de aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron a él y aparte le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos, hambre por todas partes. Pues todas estas cosas son principio de dolores. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, desde el verso 1 al verso 8. Mi nombre es Rubén Herrera. Durante los próximos minutos y hasta la hora en punto, hacemos los originales bíblicos y usted. Estamos compartiendo Los Originales Bíblicos y Usted. Solo un nombre será eterno. Solo Él la era cambió. Solo un rey tiene un himno que por siempre se escuchará. Y le canto a Dios que trae la salvación a las naciones. Reyes, mares se postren ante Él. Y le canto al Dios de salvación, la cual creo y es autor, a quien me cubre con su gracia. Yo le canto. Solo la palabra en el principio, solo una verdad reinará, solo un amor nos libera, solo un hombre se entregó. Y le canto a Dios que trae la salvación a las naciones. Reyes, mares se postren ante Él. Y le canto a Dios de salvación, la cual creo y es autor, quien me cubre con su gracia. Yo le canto. Yo alabo al Cordero, alabo al Salvador. Yo alabo al Eterno por mi salvación. Y le canto a Dios que trae la salvación a las naciones. Reyes, mares se postren ante Él. Y le canto a Dios de salvación, la cual creo y es autor, quien me cubre con su gracia. Yo y le canto a Dios que trae la salvación a las naciones. Reyes, mares se postren ante Él. Y le canto a Dios de salvación, la cual creo y es autor, quien me cubre con su gracia. Yo
Jesús salió del templo, se le acercaron los discípulos para preguntarle acerca de los edificios del templo. Y él respondiendo les dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron: dinos cuándo sucederán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Estamos en Mateo capítulo 24 y comienza para nosotros el momento en que nos vamos a detener sobre lo escatológico. Esta palabra puede parecerle a usted extraña o recién la primera vez que la escucha, pero la escatología se entiende como el estudio de las cosas del tiempo del fin o de los últimos tiempos. La palabra en griego, escato, quiere decir esto, lo del fin o lo de el tiempo final. Así que este capítulo 24 nos va a acompañar con señales, con momentos históricos que se avecinan, con cumplimientos proféticos que ya se dieron a esta historia. Así que vamos a tener durante estos programas, desde acá en adelante, una secuencia, profecías por cumplirse, profecías cumplidas, señales de los últimos tiempos. Pero antes de abordar eso, nos vamos a detener sobre 3 preguntas que hacen al fondo del comienzo de esta charla. El Señor salió del templo por última vez. Es el día miércoles. Recordemos algo que tiene que ver con esta instancia, con este tiempo. Él había entrado el día domingo, la entrada triunfal. Ese es el primer día de la semana, domingo. Lunes, martes y miércoles. Estamos contando 4 días donde hubo confrontaciones, donde hubo discusiones, donde los fariseos se acercaron, los saduceos se acercaron los herodianos, los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo. Todos inquirieron a él y trataron de arremeter contra él, tratando de desprestigiarlo, de eliminarlo, de sacarlo fuera. No pudieron. El último día, que es el que estuvimos considerando los 7 ayes, que hablaba de una prédica elocuente, pero también con mucho dolor y con mucho pesar por esta clase, este liderazgo religioso que había fracasado. Hasta allí hubo un examen que el Señor estuvo dando. Estos 4 días son y corresponden a los mismos 4 días que se examinaba al Cordero de Dios que iba a ser sacrificado para la Pascua. Desde la entrada triunfal en Jerusalén, el Cordero era examinado 4 días, durante 4 días. El número 4 significa número de prueba. Si estaba apto para el sacrificio, aquí en este día terminaba todo examen en cuanto a lo físico, en cuanto a defectos, en cuanto a pureza, en cuanto a lo que al animal se le observaba para ponerlo finalmente en el día más importante del año sobre el altar y para que su sangre derramada cubriera el pecado de toda la nación. El Señor ha pasado por los 4 días y entonces ahora está listo para ir al altar y al sacrificio. Está listo para ir a la cruz. La última despedida fueron los 7 ayes para los escribas y para los fariseos, y entonces ahora está saliendo. Ya ha despedido a las multitudes, y esto que vamos a ver a partir de acá es una íntima comunicación para los discípulos de él. No hay un discurso para todo el pueblo, no hay un discurso para los fariseos y para los escribas, para los ancianos, para el sumo sacerdote, para los levitas. Es solamente para los suyos, señales del principio del fin. Y de esto vamos a hablar en el próximo bloque. El disparador son 3 preguntas que le llevaron a este tiempo escatológico. Nuestra pausa, ya volvemos. Siempre es tu misericordia. Tu bondad me lleva a arrepentirme, tu dulzura me acerca a ti, tu perdón me
Estamos compartiendo los originales bíblicos YouTube. Por siempre es tu misericordia, que bella es tu bondad, y por siempre es tu misericordia. Qué bella es tu bondad, y por siempre es tu misericordia. Qué bella es tu bondad, y por siempre es tu misericordia. Cuando Jesús salió y se iba del templo, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y él respondiendo les dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron a él aparte y le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Esto es Mateo capítulo 24, verso 1 al verso 3. El Señor salió del templo la última vez, el cuarto día, y antes de ponerse el sol. La palabra templo acá es la palabra Hierón. Se refiere al patio de Israel o al patio llamado de los gentiles, porque el Señor nunca entró en el edificio central, en el naos, es decir, en la parte donde estaban los rituales o la liturgia. No entró al patio de los sacerdotes, tampoco entró al lugar santo, ni mucho menos al lugar santísimo. Él no pertenecía a la tribu de Leví, no era de la familia de Aarón, por lo tanto no podría ingresar más allá de este patio, llamado el patio de los gentiles o el patio de Israel. Poco antes él había predicho la destrucción del templo y en realidad la destrucción total de Jerusalén. Si leemos en el capítulo 23, en el versículo 38, dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Hay una referencia particular y una referencia general. La referencia particular de casa se refiere a estrictamente el templo. La casa, de forma general, se refiere a toda Jerusalén. Les había dicho como una advertencia: ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Y ayer en el programa comentamos acerca de esta alarma de la gallina frente al peligro. Para aquellos que se han criado en el campo o en una granja, saben que la gallina alerta a sus polluelos cuando un ave los pone en peligro o está a punto de atacar. El Señor dio esta alarma para Jerusalén del ave rapiña que se venía. Y hablamos acerca del estandarte de Roma,
el emperador Tito estaba a las puertas y una generación más adelante vendría para atacar, Roma vendría para atacar a Jerusalén y destruirla. Era el águila que estaba lanzándose contra los pollitos, Jerusalén, la que no quiso ponerse bajo las alas de la presencia de Dios. Y hablamos acerca de las alas, que se refiere literalmente a las alas de los querubines que conformaban el trono de Dios o el altar del pacto o el arca del pacto. El arca del pacto, dijimos, es un trono, es un asiento donde se sentaba Jehová, Dios de los ejércitos, la presencia de Dios. 2 alas de los querubines servían de respaldo y 2 alas servían de posabrazos. Las alas a las que el Señor se refería. Estar bajo sus alas significaba estar en la presencia gloriosa del Dios de Israel, que se sentaba en su trono para gobernar. Bien, así que el templo, la destrucción del templo es una referencia particular a esta casa, pero también la advertencia iba para toda la ciudad. Salieron de este conjunto de edificios, los discípulos se acercaron a él para llamar la atención de estas construcciones. No era el primer templo, era el tercer templo judío construido en el monte de Moriah y en Jerusalén. Y de esto vamos a hablar en el próximo bloque, porque el primer templo fue construido por Salomón, destruido por los babilónicos. El segundo templo, construido luego bajo la dirección de Zorobabel y dedicado en el año 515 a.C., en el tiempo de Esdras y de Nehemías, y el tercer templo había sido construido por Herodes el Grande, comenzando en el año 20 antes de Jesucristo. Llevó unos 46 años para construirlo, y es el templo que estaban viendo Jesús y los discípulos. Pero de esto vamos a hablar, ya vuelvo con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. El mundo tiene que saber que tú eres vida, tú eres luz. Abre sus ojos, déjales ver que en ti está todo, que tú eres paz, que tú eres Rey de majestad. Entrego mi vida, mi hoy, mi mañana. Úsame, construye tu reino con vasos de barro. Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. El mundo tiene que saber que tú eres vida, que tú eres luz. Abre sus ojos, déjales ver que en ti está todo, que tú eres paz, que tú eres Rey de majestad.
te entrego mi vida, mi hoy, mi mañana. Úsame, construye tu reino con vasos de barro. Entrego mi vida, mi hoy, mi mañana. Úsame, construye tu reino con vasos de barro. Úsame, te entrego mi vida, mi hoy, mi mañana. Úsame, construye tu reino con vasos de barro. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Cuando Jesús salió y se iba del templo, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y él respondiendo les dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron a él aparte y le dijeron: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Estamos en Mateo 24, 1-3. Ya nos vamos a ir a una pausa, pero quiero que usted tome nota acerca de esto, de los diferentes templos, porque no todos los templos han sido iguales. Cada vez ha ido perdiendo más y más la gloria del primer templo. El templo de Salomón incluso ha perdido ubicación o han perdido alguna de las cámaras. Las construcciones cada vez han sido menos costosas y no ha sido con la idea de llegar al primer templo o con la maqueta del primer templo. El Señor está en el tercer templo de Salomón en realidad. Vamos con esta información. El templo que está visitando el Señor es el tercer templo construido sobre el monte Moriah en Jerusalén. El primero fue construido por Salomón más o menos en el año 950 a.C. Esto lo vemos en Primera de Reyes desde el capítulo 6 al capítulo 8. Pero este templo fue destruido por Babilonia en el año 587 a.C. El segundo templo fue muy inferior y fue edificado bajo la dirección de Zorobabel. Fue dedicado en el año 515 a.C. Y esto lo encontramos en Esdras, capítulo 2, versículo 68 al capítulo 6, versículo 2. Allí está la reconstrucción primera del templo, o el templo 2, en el tiempo de Nehemías y en el tiempo de Esdras. El tercer templo fue construido por Herodes el Grande. Comenzó en el año 20 antes de Jesucristo y llevó la construcción unos 46 años, desde el año 20 hasta el año 26 después de Cristo. Esto nos lleva a algunas cosas curiosas. 46 años de construcción. Estos 46 años de construcción nos dicen que si el Señor nació en el año 0, este templo tendría recién unos 20 años de reconstrucción
al tiempo del nacimiento del Señor, y si sumamos 8 años, es decir, 28 años, todavía este templo no está terminado. De manera que cuando fueron a presentar al Señor en el templo, en el supuestamente año 0, algunos dicen en el año -4, el templo tendría unos 16 años de construido o unos 20 años de estar siendo construido. La presentación del Señor se hizo en un templo que no estaba acabado. Me sigue hasta allí. Cuando el Señor fue teniendo prácticamente 12 años al templo para rendir y fue allí perdido, si usted sigue la historia como hemos hecho en el Evangelio, su madre y su padre lo buscaban porque se había perdido entre toda la multitud y lo encontraron en el templo. Este templo llevaría ya de reconstruido unos 16 años o unos 12 años. Recuerde que tenemos 4 años de diferencia y 4 años de error, lo que también nos pone a nosotros en un templo todavía no acabado. Año 26 o año 22 nos lleva también a un templo acabado recién con la edad del Señor, o de 22 años o de 26 años. Quiere decir esto, que el ministerio del Señor, comenzando 4 años después, u 8 años después, a los 30 años, ya encontró un templo, o el tercer templo, el templo construido por Herodes el Grande, acabado. Durante el tiempo del ministerio del Señor, el templo ya había sido terminado. 4 años antes, si pensamos que el año 0 es el año que corresponde al nacimiento del Señor, u 8 años antes, si pensamos que en realidad es -4 antes de Cristo. Estos 4 años es un error de Constantino que ajusta el calendario romano con 4 años de error. 4 años menos a este tiempo. Aquí dejamos los números, todavía hay mucho más hasta la hora de Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Cuando nombro tu nombre, Cuando nombro tu nombre, los ángeles se preparan para imitar una adoración que no se escuchó, una adoración que no se oyó. cuando nombro tu nombre, Cuando nombro tu nombre, la creación se prepara para imitar una adoración que no se escucha, una adoración que no se oyó. de los hijos al Padre, de los hijos al Padre, de los hijos que sacian el corazón del Padre, de los hijos al Padre, de los hijos al Padre, de
discípulos que sacian el corazón del Padre. Cuando Jesús salió y se iba del templo, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y él respondiendo les dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron a él aparte y le dijeron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Estamos en Mateo 24, del versículo 1 al versículo 3. Hemos dicho hasta aquí algunas cosas interesantes. El templo es el Hierón. Se refiere al patio de Israel o el patio de los gentiles. El Señor nunca entró en el edificio central llamado el Naos, ni tampoco en el patio de los sacerdotes. Él no era de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá. Poco antes había predicho destrucción del templo en el capítulo 23, versículo 38. Y saliendo de este conjunto de edificios, del patio de los gentiles, los discípulos se acercaron para llamarle la atención acerca de las construcciones. Este no es el templo original de Salomón, sino que dijimos que el primero, el de Salomón, era mucho más glorioso, magnífico. Fue construido más o menos en el año 950 antes de Cristo. Allá por el año 587 fue destruido por los babilonios. El segundo, muy inferior en calidad, fue reedificado bajo la dirección de Zorobabel. Esto está en el libro de Esdras. Y el tercero fue construido por Herodes el Grande. Comenzó la construcción en el año 20 antes de Cristo, lo que nos lleva a pensar que en la presentación del Señor a los 8 días de nacer, y luego también a los 12 años, cuando fue al templo, todavía el templo estaba en plena reconstrucción, ya que este templo de Herodes el Grande llevó un periodo de reconstrucción de 46 años. 4 años antes de que el Señor comenzara su ministerio, u 8 años antes, esto de acuerdo al error de 4 años que tenemos con Constantino en nuestro calendario, el templo fue terminado. El Señor comenzó en el año 30 o en el año 26 su ministerio, de acuerdo a este error de 4 años. De manera que ya el templo había sido terminado. Durante sus 3 años y medio de ministerio y sus 5 visitas al templo, el Señor visitó a este templo, este tercer templo, construido por Herodes el Grande. Al día de hoy no hay nada de este templo, excepto el muro de los lamentos, muro donde van a orar hasta el día de hoy los judíos. Bien, allí el Señor predijo en este tercer templo la destrucción. Aunque era de menor calidad, ya ha sido 3 veces construida, era una maravilla para la época. Josefo, el historiador judío, describe el tamaño enorme de los bloques de mármol blanco que usaron para la construcción. Algunos de estos bloques de mármol blanco tenían estas dimensiones: 14 metros por 4 o 14 metros por 6. Tremendo el tamaño de estas piedras. Los discípulos, como los judíos, se sentían orgullosos por Jerusalén y especialmente por el templo. Le costaba creer la profecía del Señor y que se iba a cumplir. El Señor les dijo: no va a quedar piedra sobre piedra. Es una profecía que afirma y amplía lo que acaba de decir. La casa no solamente va a quedar desierta, sino arrasada hasta el suelo. Todavía ellos estaban en las proximidades de los edificios y Jesús advirtió que el juicio de Dios no perdonaría ni el mismo centro de adoración, por más hermosa, por más sólida que ésta fuera. La destrucción del templo sería definitiva y para siempre. Nunca más se levantaría. Marcaría el fin de la etapa del plan eterno de Dios, dando lugar al comienzo de otra etapa más eficaz, el nuevo Israel espiritual. Vamos a hacer un poco más de historia en el próximo bloque y mientras hacemos una pausa, ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted.
presencia, hermosa presencia, has sido mi refugio, Dios, has sido tú mi salvación. Existir, eres tú mi respirar, sin ti no puedo yo vivir. He aprendido a estar aquí, rodeado de tu santidad. Aquí yo encuentro mi lugar, se ha convertido en mi hogar, en tu presencia, hermosa presencia, has sido mi refugio, Dios, has sido tú mi salvación, en tu presencia, hermosa presencia, has sido mi refugio, Dios, has sido tú mi salvación. ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? Hermosa presencia, has sido mi refugio, Dios, has sido tú mi... Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron: dinos cuándo sucederán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. El Señor antes les había dicho: no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser derribada. Efectivamente, Tito, el general romano, en el año 70, llegó para destruir toda Jerusalén. En realidad, Tito no quería destruir el templo y sus edificios, pero se dirigió de tal manera en su indignación contra la ciudad por la resistencia que los judíos hicieron durante un año, que mandó arrasarlo completamente. El historiador Josefo presenta una descripción patética del fanatismo de los judíos durante el largo sitio de la ciudad. Mientras millares morían de hambre y hasta algunas madres comían a sus propios hijos,
los líderes exhortaban a la gente a esperar una intervención milagrosa de Dios para salvarlos. Y esto lo vamos a explicar en el programa de mañana más detenidamente, porque es interesante. En sus cuentas, en sus relatos, estaban entrando o estaban ya dentro de la generación 14. Recuerdan, David es el número 14 en la Biblia. Desde Abraham a David hay 14 generaciones. Desde David a la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo hay 14 generaciones. Los errores de cálculo de los sacerdotes y de los religiosos habían puesto generación número 13 en el tiempo del Señor, por lo tanto no creían que era el Mesías. Pero una generación después, años 70, una generación judía dura 40 años. Una generación después de Cristo, años 70, se empeñaban en que iba a aparecer el Cristo y por eso resistieron ese año a Tito. Tito destruyó todo, terminó con todo. Se quedaron solamente reducidos a un pequeño resto del muro del templo que no contradice la profecía de Jesús, cuando él dijo no quedará piedra sobre piedra, porque está usando un lenguaje popular. Y este edificio que quedó no corresponde a las piedras que él mencionaba cuando estaba saliendo del templo. La explanada de la mezquita, el templo del monte, el domo de la roca, el muro de los lamentos, el actual lugar del templo y lo que hay en comparación con lo que había antes, con lo que antes era como gloria, por lo menos en el tiempo del Señor Jesucristo. Realmente increíble en los cambios, completamente enorme los cambios. Como el Señor dijo, no quedó roca sobre roca, no quedó mármol, no quedó nada de la gloria del templo pasado, solamente un muro de piedras, viejo al que van a orar en el día de hoy los judíos. Mi nombre, Rubén Herrera, muchas gracias por su compañía. Nos encontramos mañana en otros originales bíblicos de usted. Creador del universo, eterna majestad, te acercaste a nuestras vidas. Calmaste la tempestad, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Hemos sido atrapados por tu gloria, abrazados por tu amor. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo escapar de ti? Necesitamos hoy tu gloria, necesitamos hoy tu amor. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo escapar de ti? Creador del universo, eterna majestad, te acercaste a nuestras vidas. Calmaste la tempestad, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Hemos sido atrapados por tu gloria, abrazados por tu amor. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo escapar de ti? Necesitamos hoy
Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.